Clara, si te vas de esta boda hoy, se acabó. ¿Entendido? Se acabó. Mi voz, ronca por una década de resentimientos no expresados, resonó por el opulento pasillo del hotel, pero ella ya estaba a medio camino del ascensor. 10 años. 10 años de promesas, de sueños compartidos, que culminan en este día perfecto, en esta traición perfecta. Hizo una pausa, se giró, su vestido de novia brillando bajo las arañas de cristal, una imagen fugaz de belleza etérea. Entonces, regresó apresuradamente, con el rostro desencajado por una frenética disculpa, y me dio un beso rápido, casi desdeñoso. Cariño, no es mi intención, Víctor dice que no puede vivir sin mí ahora mismo. En cuanto se recupere, tendremos otra boda perfecta, ¿de acuerdo? Sus palabras fueron una puñalada fría y cruel, y antes de que pudiera siquiera asimilar su peso, se había marchado, dejándome a la deriva en un mar de satén blanco y esperanzas rotas, con el aroma de su caro perfume, ahora mezclado con las tenues notas amaderadas de su colonia, flotando en el aire. Solo pude observar, impotente, cómo el amor de mi vida se desvanecía, eligiendo a mi hermano adoptivo por encima de nuestros votos, por encima de mí. Poco después, apareció mi madre, Eleanor, con el rostro marcado por un cansancio familiar. Tomó mi mano, con un agarre sorprendentemente firme. Ethan, Víctor está enfermo. Dice que no puede vivir sin Clara. ¿No podrías ser generoso solo esta vez, conmigo, tu madre? Su súplica fue como apuñalar aún más la piedra. Mi propia madre, pidiéndome que renunciara a mi felicidad, a mi futuro, por un chico que ya me había robado tanto. Antes de que pudiera responder, mi hermana Sofía irrumpió. Ni siquiera me miró, sus palabras fueron una andanada de acusaciones. Tu hermano está en el hospital, al borde de la muerte, y tú aquí de mal humor. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Si no fuera por Víctor, ¿dónde estarías ahora? No seas tan egocéntrico. Sus palabras me hirieron profundamente. Me veían como un monstruo, un obstáculo, cuando fue él quien me robó la vida, poco a poco. Tras ser destrozados con la culpa, me di la vuelta y me alejé tambaleándome, con la cabeza dando vueltas. Mi teléfono estalló, era un mensaje de Víctor. Ethan, ¿qué se siente al ser abandonado por tu propia familia? ¿Ver cómo me eligen a mí en lugar de a ti? Debe ser una agonía, ¿verdad? ¿Por qué has vuelto? ¿No sería mejor quedarte perdido en ese miserable pueblo? Ya te lo dije, eres un fracaso. Si yo fuera tú, lo habría terminado hace años. Eres un perdedor patético. Sus palabras maliciosas me impactaron profundamente. Debí haberlo sabido desde el día en que Víctor llegó a casa, jamás podría vencerlo. Ya había intentado denunciar su crueldad, mostrándole sus mensajes llenos de odio, pero me acusaron de mentir, de intentar hacerle daño. Víctor siempre iba un paso por delante, haciéndose la víctima inocente y alegando que yo era celosa y manipuladora. Mis padres, cegados por un cariño malentendido, siempre le creyeron a él antes que a mí. Antes de Víctor, yo era su hijo menor, su consentido. Después de su llegada, mi vida se convirtió en un lento y angustioso deslizamiento hacia el olvido. Todavía recuerdo unas vacaciones familiares, hace años. Mis padres y Sofía estaban tan absortos con Víctor que ni siquiera se dieron cuenta de que me había quedado atrás. Me perdí en una ciudad desconocida. Un hombre se ofreció a llevarme a la comisaría. Yo, una niña ingenua, le creí, pero cuando subí a su coche, tenía las manos y los pies atados. Era un traficante de menores. Antes de perder el conocimiento, vi pasar nuestro coche familiar, una imagen borrosa de 4 rostros felices, ajenos al hijo que echaban de menos, el hijo que lloraba en silencio y con desesperación. Siguieron su camino, envueltos en su perfecta familia de 4, completamente olvidados de mí. Regresar a la suite nupcial vacía fue una experiencia surrealista. Cada mueble, cada pequeño detalle, Clara y yo lo habíamos elegido juntos. Mientras decorábamos, vi el amor brillar en sus ojos. ¿Cómo pude llegar a esto? De repente, la puerta se abrió y entró Clara, con el rostro demacrado por el cansancio. Era evidente que había estado muy preocupada por Víctor. Al ver mi expresión fría, se acercó y me abrazó. La depresión de Ethan, Víctor, empeoró hoy. Tenía mucho miedo de que hiciera algo drástico.
Tenía que quedarme allí hasta que se recuperara, y luego volveré contigo. Lo explicó como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera la injusta por estar molesta. Al guardar silencio, su expresión se suavizó. Cariño, sé que hoy fue un desastre, y es toda mi culpa. Prometo que no volverá a suceder. ¿Podemos buscar otro día, un día mejor, para nuestra boda? Vi la genuina angustia en sus ojos, y por un instante fugaz, casi creí que me amaba. Pero no era la primera vez que me abandonaba por Víctor. Cada vez, me tranquilizaba prometiéndome que sería la última. Sin embargo, en cuanto él llamaba, me dejaba sin dudarlo. Clara, dije con voz hueca, ¿de verdad crees que esto se puede pasar por alto como siempre? Sonrió débilmente, intentando acurrucarse en mis brazos. El tenue aroma amaderado de la colonia de Víctor en su piel me revolvió el estómago. La aparté. Hueles fatal. Clara me miró, dolida. Cariño, ¿por qué dices eso? Antes, su dolor me habría partido el corazón. Ahora, no sentía más que una fría determinación. Nos vamos a divorciar. Habíamos registrado nuestro matrimonio antes de la ceremonia. Sus ojos se abrieron de par en par y se le llenaron de lágrimas. Su voz temblaba. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Acaso no prometimos estar juntos para siempre? Me burlé. ¿Recuerdas esas palabras? Fuiste tú quien las rompió primero. Retiré mi mano de la suya. Clara, el día de nuestra boda te lo dije. Si te escapabas, se acababa todo. Esto es todo. Sollozó, intentó explicarse, pero no quise escucharla. Salí de la suite nupcial a grandes zancadas, con sus gritos resonando a mis espaldas, pero no volví la vista atrás. Encontré un hotel cercano, pero no pude conciliar el sueño hasta que tomé un fuerte sedante. En mis sueños, volví a estar allí, en aquel pueblo, en aquellos años en que la vida era peor que la muerte. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Los traficantes que me habían secuestrado pronto se dieron cuenta de que no era tan fácil venderme como a una niña. Me encarcelaron, me privaron de alimento, a veces me confinaron en espacios reducidos y sucios con animales, y me daban sobras para comer. Era una niña, y sin embargo fui tratada con una crueldad indescriptible, obligada a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, soportando los latigazos o las palabras hirientes por cualquier fallo, por mínimo que pareciera. Mi rostro y mi cuerpo quedaron marcados por cicatrices, visibles e invisibles. Luego me vendieron a una aldea remota, a una pareja sin hijos que recientemente había perdido a su propio hijo. Me compraron no por amor, sino por mano de obra barata, alguien que les sirviera y cuidara en su vejez. Al ser mayor, era una ganga. Desde el momento en que llegué, me obligaron a levantarme antes del amanecer, a trabajar en el campo, a alimentar al ganado, a buscar agua, a bañarlos y a cocinar para ellos. Yo era un robot sin descanso. Cualquier vacilación se castigaba con un golpe, un palo o una avalancha de insultos. Los niños del pueblo, envalentonados por la crueldad de sus padres, a menudo me atormentaban. No había parte de mi cuerpo que no estuviera magullada o herida. Cada día en aquel pueblo, planeaba mi huida. Un año después, cuando la mujer quedó embarazada, su alegría los hizo descuidarse. Aproveché la oportunidad y corrí. Pero no lo logré. Los aldeanos me atraparon y me arrastraron de vuelta. El hombre me golpeó sin piedad, pero ni siquiera me curaron las heridas. En vez de eso, me arrojaron a una pocilga durante 3 días. No tuve agua ni comida, hasta que estuve tan débil y desorientado que casi muero. Cuando por fin me dejaron salir, el hombre me arrojó un plato de desperdicios de cerdo a los pies. Esto es todo lo que vales, espetó con desprecio. Recogí con las manos desnudas aquella mezcla agria y maloliente y me la tragué a la fuerza. Sabía que si no comía, moriría allí. Seguía anhelando ver a mis padres biológicos. No podía morir en ese pueblo. Viví así durante años. Cuando estaban de buen humor, a veces me daban algo de comida sencilla. Pero la mayoría de las veces, comía desperdicios de cerdo con ellos. Mi estómago sufrió graves daños. Clara, cuando se enteró de mis problemas estomacales, se angustió muchísimo. Incluso hizo un curso de nutrición para aprender a prepararme comidas especiales y nutritivas todos los días.
Sus nutritivas gachas de avena se convirtieron en mi alimento básico. A veces, cuando trabajaba hasta tarde, me traía un termo a la oficina. Mis amigos siempre me elogiaban por tener una novia tan atenta. Pero si hubiera sabido de su relación con Víctor, no habría podido estar con ella. Él me había robado a mis padres, a mi hermana, y no quería tener nada que ver con él ni con nadie relacionado con él. Sin embargo, el destino parecía burlarse de mí. El día de mi compromiso con Clara, Víctor regresó. Apareció en la celebración y saludó a Clara con un desdén casual, como si no se hubieran visto en mucho tiempo. Vi las lágrimas en sus ojos entonces. Tal vez ese día debía haber comprendido que, hiciera lo que hiciera, jamás podría vencer a Víctor. A la mañana siguiente, Clara me trajo el desayuno. Ethan, tienes el estómago revuelto. Debes desayunar. Preparé estas nutritivas gachas de avena para ti esta mañana temprano. Toma un poco. Miré el recipiente de comida que tenía en la mano, y mi determinación flaqueó. Pero al extender la mano para tomarlo, me di cuenta de que llevaba otro igual. Clara, al percatarse de mi mirada, escondió instintivamente el segundo recipiente tras su espalda. Cariño, no me malinterpretes. Mamá dijo que Víctor no comía, así que me pidió que le preparara también unas gachas. Me ensombrecí. Lo entendí, pero no pude evitar preguntar. Cuando cocinabas, ¿pensaste en tu marido, que tiene el estómago delicado? ¿O solo pensaste en él? Abrí el recipiente. Dentro había sopa de mariscos. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Ella solo había pensado en Víctor, olvidando que yo era alérgica a los mariscos, especialmente a las gambas. Pero a Víctor le encantaban las gambas. Era un plato imprescindible en todas las comidas familiares desde su llegada. El olor penetrante del marisco me invadió, provocándome náuseas. Reprimí las ganas de vomitar mientras miraba a Clara, que seguía intentando explicarme. Por favor, dije con voz fría. Divorciémonos. Esto es una tortura. Se negó sin pensarlo. No, no aceptaré el divorcio. No entendí por qué. Era evidente que no me amaba, pero se aferraba al matrimonio. Estaba a punto de discutir cuando sonó su teléfono, interrumpiéndome. Clara contestó, y su rostro se contrajo instantáneamente por la preocupación. Colgó el teléfono mirándome. Si no te apetece la sopa de marisco, compra otra cosa para desayunar. Te lo explico luego. Dicho esto, salió corriendo llevándose los dos recipientes. Me quedé mirando la sopa, luego la tiré por el desagüe. Llamé a mi oficina, pedí el día libre y fui a visitar a mi hermano. Al acercarme a la habitación de Víctor en el hospital, oí voces desde dentro. Víctor, cuando te sientas mejor, ¿puedes venir conmigo a este concierto? Llevaba muchísimo tiempo queriendo ir. Era la voz alegre, casi susurrante, de Clara, como si le hablara a un amante. Una voz masculina, la de Víctor, respondió, por supuesto. Cuando me recupere, iremos. Sabía a qué concierto se refería. Era su estrella favorita, una cantante a la que había admirado durante años. Ya la había invitado antes, pero me dijo que ya no le gustaba la artista y que no quería ir. No es que no quisiera ir al concierto. Ella simplemente no quería ir conmigo. Dentro de la habitación, mi madre, Eleanor, pelaba fruta mientras Sofía bromeaba con Víctor. Al presenciar esta escena cálida e íntima, un dolor agudo me atravesó el pecho. Esa era su familia. Yo solo era una extraña. Reprimí el malestar que sentía en el estómago, empujé la puerta y entré. Las 4 miradas se volvieron hacia mí, y sus sonrisas se desvanecieron al instante. Era evidente que no me daban la bienvenida. El rostro de Clara cambió. Ethan, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que te lo explicaría después? En cuanto Víctor me vio, tomó rápidamente la mano de Clara y me suplicó, Ethan, por favor, ¿puedes traerme a Clara de vuelta? No puedo vivir sin ella. Mi madre y mi hermana corrieron a consolarlo, ignorándome por completo. Luché por controlar mi ira, mi voz baja y tensa. Víctor, soy el esposo legítimo de Clara. Interferir así en nuestro matrimonio es moralmente reprobable. Eres un tercero repugnante.
Al oír mis palabras, Víctor se puso rojo como un tomate y perdió el control, gritando, «No soy un tercero. Yo estaba con Clara primero». «Fuiste tú quien me la arrebató». Mientras hablaba, se agarró el pecho y palideció, como si no pudiera respirar. Mi madre y mi hermana se arremolinaron a su alrededor, preguntándole preocupadas si estaba bien. Incluso Clara corrió a su lado, con el rostro lleno de preocupación. Los vi tratar a Víctor como si fuera porcelana fina, y se me partió el corazón. Yo era de su sangre, el marido de Clara. ¿Por qué solo se preocupaban por Víctor? Después de consolarlo, por fin se acordaron de mí. Los ojos de Clara reflejaban decepción. Ethan, es un paciente. ¿Cómo puedes ser tan intolerante y egoísta, incluso con alguien que está enfermo? Mi madre y mi hermana me miraron con desprecio. Exacto. Eres increíble. Víctor y Clara fueron el primer amor del otro. Fuiste tú quien se interpuso. Claramente te equivocaste. ¿Y encima culpas a Víctor? De verdad que te criaste sin una buena educación, ¿no? En esta familia no hay ningún hijo como tú. Lárgate. No pude soportarlo más. Sabía que cada vez que Víctor y yo teníamos un conflicto, siempre se pondrían de su lado, dejándome a mí como la mala. La que lo acosaba y le causaba problemas. Cuando tenía 8 años, mis padres trajeron a Víctor a casa. Era hijo de un compañero bombero de mi padre, cuyo padre había muerto en acto de servicio y cuya madre había fallecido poco después a causa de una enfermedad. Mi padre, Arthur, lo quería mucho y no podía soportar la idea de enviarlo a un orfanato. Así que lo adoptó. Víctor y yo crecimos juntos. Cuando supe que vendría a vivir con nosotros, me emocioné muchísimo, pensando que tendría un hermano mayor, un compañero de juegos. Jamás imaginé que sería el comienzo de mi pesadilla. Encontró todas las maneras de ganarse el cariño de mis padres. Se tiraba por las escaleras a propósito cuando discutíamos, diciendo que yo lo había empujado. Mis padres, con el corazón roto por su pasado, me regañaban duramente por mi supuesta crueldad, mientras que él, con fingida amabilidad, me perdonaba. Esto solo hizo que lo mimaran aún más. No era un método ingenioso, pero sí efectivo e insidioso. Más tarde comprendí que, por mucho que lo explicara, mis padres jamás me creerían. En su opinión, yo solo era un niño celoso y manipulador que siempre intentaba incriminar a su hermano. Cuando a Víctor le diagnosticaron depresión por primera vez, mi madre me culpó a mí. Tu hermano está deprimido, y es todo culpa tuya. ¿Por qué eres tan malo ahora? No pude replicar entonces. Mi hermana Sofía me abrazó una vez y me dijo, Ethan, sé que no eres así. Pero ella también había cambiado. No lo entendía. Éramos de la misma sangre, de carne y hueso. ¿Por qué siempre se ponían del lado de Víctor, el que me había robado la vida? Mientras estuve secuestrada, la policía me buscó durante mucho tiempo. Finalmente, encontraron una pista. La siguieron y rescataron a todos los niños víctimas de trata y llevados a esas aldeas remotas. La pareja que me había comprado al principio no me había maltratado tanto, con la esperanza de que yo los cuidara en su vejez. Pero cuando tuvieron otro hijo, comenzaron a abusar brutalmente de mí. Me obligaban a hacer todo el trabajo más sucio y pesado de la casa, y solo me daban las sobras de los cerdos para comer. No solo les servía, sino que también tenía que cuidar a su recién nacido. Si el bebé lloraba, inevitablemente me azotaban. Una vez, derramé leche caliente sobre el niño por accidente. El hombre entonces me azotó la espalda con una correa de cuero hasta dejarme toda la espalda llena de moretones. En aquellos años oscuros, lo único que me daba fuerzas para seguir adelante era la esperanza de volver a casa. Quería ver a mi familia, a mis seres queridos. Quizás aún no me habían encontrado, pero no los culpaba. Sigo creyendo que me estaban esperando. Pero cuando la policía me llevó de vuelta a la finca Lincroft, lo que vi no era la escena acogedora que había imaginado. La mansión estaba decorada con luces y guirnaldas de colores para celebrar el cumpleaños de Víctor. Mucha gente abarrotaba la villa. Recordé a algunos familiares. Otros eran desconocidos, quizá amigos de mis padres. Todos me miraban fijamente mientras la policía me llevaba. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y conmoción. Me miré.
En el pueblo no tenía ropa limpia ni decente. Trapos andrajosos en verano. Una chaqueta militar mohosa en invierno. La policía, apiadándose de mi estado, me había comprado ropa. Eran demasiado grandes para mi cuerpo desnutrido, colgaban de forma cómica. La fiesta fue animada, llena de invitados ricos y elegantemente vestidos. Todos se comportaron de forma impecable. Me quedé de pie, incómoda, en la entrada, una figura desgarbada y fuera de lugar. Víctor, con un traje hecho a medida, estaba al frente. Cuando me vio, sus ojos reflejaron un destello de disgusto evidente. Miré a mis padres, esforzándome por hablar. Mamá, papá, ya llegué. Pero sus rostros no reflejaban alegría, ni emoción. Solo una indiferencia distante, casi alienada. Tan fría que me sentí como un extraño, no como su hijo. La policía pidió que se interrumpiera la fiesta para realizar su trabajo. Cuando volví a casa de la comisaría, me quedé de pie en el salón mientras ellos, sentados en el sofá, me miraban con esa misma mirada distante, como si fuera un simple objeto. Víctor se acercó y me abrazó. Ethan, por fin has vuelto. Te echamos mucho de menos. Habló como si fuera el dueño de la casa. Se acercó tanto que pude olerle ese horrible perfume amaderado. Mis padres, al oír sus palabras, se relajaron visiblemente. Mi padre, Arthur, me dijo, ve a cambiarte de ropa. Das vergüenza. Mi madre apartó la mano de Víctor de la mía. No lo toques, hijo. No sabemos de dónde lo han secuestrado. No te ensucies las manos. Al oírlos, me mareé. No les hizo ninguna gracia encontrarme. En cambio, sentían vergüenza, temían que yo contaminara a Víctor. Miré a Sofía, esperando ver alguna preocupación en su rostro, pero solo había disgusto. Víctor me había reemplazado, convirtiéndose en el único hijo varón de la familia. Mientras todos en el hospital me reprendían, solo un pensamiento me obsesionaba. Tenía que irme de la residencia Lincroft. Ese ya no era mi hogar. No había razón para quedarme. Si Víctor quería ser el único hijo de la familia Lincroft, podía tener el título. Me daba igual. Al salir del hospital, regresé al hotel para recuperar las escrituras de mi propiedad. Planeaba vender la casa que Clara y yo habíamos comprado para nuestra boda, considerándola mi patrimonio prematrimonial. Dejar a la familia Lincroft significaba que tenía que valerme por mí misma. Ese dinero sería mi capital inicial, mi salvavidas contra el hambre. La ubicación y la decoración de la casa eran excelentes, y se vendió rápidamente a una pareja de recién casados. Durante ese tiempo, nadie de mi familia se preocupó por mí. Estaban todos demasiado ocupados atendiendo a Víctor, así que no perdí el tiempo hablando con ellos. Alquilé un pequeño apartamento y saqué todas mis pertenencias de la casa antigua. También tenía que recuperar algunas cosas de la finca Lincroft. Cuando regresé a casa de los Lincroft esa noche, las luces estaban apagadas. Supuse que aún estaban en el hospital, pero al encenderlas, vi a Víctor sentado en el sofá. Parecía haberme estado esperando y no mostró sorpresa al verme. ¿Por qué estás aquí solo?, pregunté. Él sonrió con sorna, con los ojos brillantes de diversión. Pedí un café artesanal específico de un barrio exclusivo y un sándwich gourmet de otro, así que se dividieron en dos grupos para traérmelos. Así que eso era todo. Eran verdaderamente devotos, dispuestos a hacer cualquier cosa por sus caprichos arbitrarios. Pero no me importaba, y mi rostro permaneció impasible. Ni siquiera me molesté en responderle, pasé de largo y subí directamente a mi habitación a empacar mis cosas. Pero Víctor se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso. De repente se puso violento, agarrándome del cuello con ambas manos y empujándome contra la pared. Ethan, ¿por qué tuviste que volver y robar lo que es mío? ¿Por qué no te moriste en ese pueblo o en esa pocilga? Mis instintos de supervivencia se activaron y luché, igual que en aquellos años en el pueblo. Mi cuerpo, aún desnutrido, no tenía fuerzas para defenderme. No parecía un paciente en absoluto. Era sorprendentemente fuerte. Justo cuando aflojó el agarre por un instante, aproveché la oportunidad y lo empujé. Tropezó hacia atrás y se golpeó contra lo alto de las escaleras. Perdió el equilibrio y cayó al suelo.
Yo también estaba exhausto, me desplomé, jadeando. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Clara entró corriendo, con el rostro desencajado por el terror. Rápidamente se acercó a Víctor y lo ayudó a levantarse. ¿Estás bien?, preguntó con voz preocupada. Víctor tosió un par de veces y luego la miró. Clara, oí que Ethan vendió la casa de la boda. Quería venir a disculparme con él, decirle que no culpe a nadie más que a mí. Todo es culpa mía. Pero Ethan, por mucho que te enfades, no deberías haberme empujado así. El mismo truco insidioso. Miré a Clara, sus ojos se llenaron de decepción al encontrarse con los míos. Lo entendí. Ella era igual que mis padres y Sofía, confiando en él incondicionalmente, y yo seguía siendo la descartada. No me molesté en explicarlo. ¿Para qué? De todas formas, nadie me iba a creer. Mejor no hablar. El resultado sería el mismo. Clara me miró con un dejo de tristeza. Ethan, ¿cuándo te volviste tan irracional? Todavía está enfermo. Aunque estuvieras enfadada, no debiste empujarlo. Si Clara hubiera estado atenta, me habría visto, aún débil, sentada en el suelo, con las marcas rojas en el cuello por el agarre de Víctor y la cara enrojecida por la falta de aire. Pero no vio nada de eso. Me apoyé contra la pared, pasé junto a ellos y entré directamente a mi habitación para empacar. Cuando salí, Clara estaba curando las heridas de Víctor. Fingí no verlos, pasé junto a ellos y salí de la casa de los Lincroft. A partir de ese momento, no tuvieron nada que ver conmigo. La noticia de mi salida del grupo Lincroft llegó a oídos de mi mejor amigo, Liam. Hemos sido inseparables desde la infancia. Tras ser encontrada y regresar, fue el único que realmente me creyó. Al enterarse de mi situación, volvió inmediatamente a casa. Durante años había estado ocupado con negocios en el extranjero, sin poder regresar con frecuencia. En cuanto llegó, Liam me buscó y me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Golpeó la mesa con el puño, furioso contra ellos. Cuando le dije que quería emprender mi propio negocio, Liam me dio una palmada en la espalda. No te preocupes. Si necesitas capital, te ayudaré. El dinero no es problema para mí. Si necesitas contactos, te abro puertas. A ver quién se atreve a faltarle el respeto a mi amigo. Le di una palmada en el hombro a Liam y le levanté el pulgar, tal como esperaba de mi leal hermano. La familia Chambers era mucho más rica e influyente que los Lincroft. Muchos podrían haber dudado en trabajar conmigo, pensando que mi familia me había repudiado. Pero con el apoyo de Liam, no me habría dejado amedrentar fácilmente. Gracias a su ayuda, mi estudio de diseño prosperó. Tras completar varios proyectos exitosos, me labré una sólida reputación en el sector. Entonces, mis padres me llamaron inesperadamente. Me informaron que a Víctor le habían dado el alta y querían que volviera a casa para una cena familiar. No entendía por qué me llamaban. Seguramente no querían que yo perturbara su familia perfecta. Me negué, pero mis padres me revelaron que tenían secuestrado el proyecto más importante de mi estudio y me amenazaron con arruinarme si no accedía. El proyecto era vital para la supervivencia de todos mis empleados, así que no podía arriesgarlo. Al fin y al cabo, solo había sido una comida. Regresé a la mansión Lincroft. Clara y Víctor estaban en el sofá, jugando a un juego tan íntimo como el de dos amantes. Sofía estaba trabajando en documentos de la empresa. Mis padres estaban cocinando en la cocina. Parecían una familia de verdad. Y yo, un simple invitado. Quizá ni siquiera eso. Víctor me vio, dejó el mando de la consola y se acercó. Ethan, ¿estás aquí? Estaba pensando que hacía mucho que no cenábamos juntos en familia, así que les pedí a mamá y papá que te llamaran. Eso fue todo. Mi presencia solo servía para complacerle. ¿De verdad creía que me uniría con tanta gracia a su alegre cena familiar? No confiaba en Víctor ni por un segundo. Me rodeó con el brazo, fingiendo afecto. Ethan, me han dicho que tu estudio va de maravilla. Con razón querías dejar a la familia Lincroft. El olor de su colonia me daba náuseas. Me quité el brazo de encima. Aléjate de mí. No sé si Víctor lo hizo a propósito,
pero en vez de alejarse, se acercó aún más. ¿Qué dijiste? Disgustada por el perfume y sin ganas de discutir, lo empujé con ambas manos. Usé la fuerza justa para hacerlo retroceder, pero tropezó dramáticamente y cayó al suelo, con cara de víctima exagerada. Ethan, solo quería ponerme al día después de tanto tiempo. No tenías que presionarme tanto. Me quedé sin palabras. Otra treta barata. ¿Cuántas veces repetiría esa payasada antes de aburrirse? Mis padres, al oír el alboroto, salieron corriendo de la cocina. Al ver a Víctor en el suelo, me apartaron de un empujón y se pusieron a atenderlo con urgencia. Me tambaleé y casi me caigo yo también. Al ver a los cuatro rodear a Víctor, con el rostro contraído por la preocupación, mi madre se inquietó. ¿Estás bien, hijo? Estás muy débil. No te puedes permitir enfermarte otra vez, dije con sarcasmo. Víctor, ¿de verdad eres tan frágil? Apenas te toqué. Se dejó caer a propósito. Si hubiera sabido que tendría que presenciar esta repugnante farsa de nuevo, jamás habría regresado. Podía conseguir proyectos por mi cuenta, sin el apellido Lincroft. Con ese pensamiento, me di la vuelta para irme. Pero no me dejaron. Sofía se abalanzó sobre mí, y su mano voló hacia mi cara. ¡Qué punzada! Mocosa insolente. Si Víctor no te hubiera querido cenar aquí, ¿crees que te habrían dejado siquiera entrar en casa de los Lincroft? ¿Cómo te atreves a provocarlo? Clara frunció el ceño, se interpuso entre nosotras y apartó a Sofía. Cuando mi hermana se hubo calmado un poco, Clara se volvió hacia mí. Ethan, lo siento. Hagamos como si nada hubiera pasado y sentémonos a cenar con todos, ¿de acuerdo? La miré. ¿Debo disculparme con él? Clara asintió. No seas terca. Discúlpate pronto. Solté una carcajada sin gracia, me acerqué a Víctor, que aún lucía una expresión de autosuficiencia y satisfacción. Lo agarré del cuello y le di un puñetazo en toda la cara. Víctor tropezó y volvió a caer. Me incliné, sonriendo con amargura. No me provoques, o te daré un buen motivo para quejarte. Y basta ya de estos jueguitos patéticos. Estoy harto de ellos. Mis padres y mi hermana ni siquiera tuvieron tiempo de regañarme. Corrieron a ayudar a Víctor. Clara me miró desconcertada, señalándome con el dedo y acusándome de estar loca. Los ignoré a todos y salí directamente por la puerta. Al salir de la mansión Lincroft, Víctor me llamó. Caminó hacia mí y, delante de todos, dijo en voz baja, no te culpo por lo que pasó esta vez. Era realmente incomprensible. ¿Qué nuevo juego estará tramando ahora? No me importaba. Justo cuando estaba a punto de despedirlo e irme, un hombre enmascarado, blandiendo un cuchillo, irrumpió desde el jardín. Agarró a Víctor, que estaba más cerca, y le puso el cuchillo en la garganta. ¿Quién de ustedes es Víctor Lincroft? ¿Quién? Su voz estaba cargada de odio puro, claramente sediento de venganza. Todos miraban horrorizados. Mis padres querían rescatar a Víctor, pero no se atrevían a moverse por miedo al cuchillo. El asaltante volvió a preguntar, ¿eres Víctor Lincroft? Víctor, aterrorizado, gritó rápidamente, no, no soy yo. Él es Víctor Lincroft. Me señaló. Mis padres, al oírlo, intervinieron rápidamente. Así es. Él es Víctor Lincroft. El que tienes en brazos es nuestro hijo, Ethan. Al principio, no reaccioné a las palabras de Víctor, pero después de que mis padres hablaron, finalmente comprendí su cruel intención. Me giré para correr, pero el agresor fue mucho más rápido. Me alcanzó rápidamente y me puso el cuchillo en la garganta. Mis padres, al ver a Víctor liberado, suspiraron aliviados. Clara, al verme como rehén, intentó razonar con el hombre, ¿por qué retienen a Víctor Lincroft? Libérenlo. Si tienen alguna exigencia, díganosla y la cumpliremos. El agresor, con los ojos inyectados en sangre, al oír las palabras de Clara, rugió, ¿por qué persigo a Víctor Lincroft? Ese perro hizo tantas cosas imperdonables. Si no fuera por él, mi hijo no estaría muerto. Puesto que mi hijo ha muerto, ese perro debe morir para expiar mi culpa. Clara seguía intentando calmar al hombre, pero mis padres,
empeñados en sellar mi destino. Le gritaron al agresor. Se llama Víctor Lincroft. Si quieren matarlo, adelante. No tiene nada que ver con nosotros. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba a mis padres, tan desalmados. Desde que Clara abandonó nuestra boda, esta fue la primera vez que lloré. Mis padres realmente querían que yo muriera en lugar de Víctor. El agresor, enfurecido, me clavó el cuchillo en el abdomen. Vi a mis padres taparle los ojos a Víctor. Clara jadeó horrorizada. Sofía se dio la vuelta, incapaz de mirar. Pero nadie vino a salvarme. Mis fuerzas se agotaron y me desplomé en un charco carmesí. Me habían abandonado. Y al final, tuve que renunciar a ellos. Se sintió como un sueño interminable. En ese sueño, Víctor ya no estaba. Mis padres fueron muy amables conmigo. Mi hermana me quería mucho. Clara y yo nos casamos y vivimos felices. Pero entonces, apareció de repente Víctor. Se ganó el cariño de mis padres y de mi hermana. Y luego se llevó a Clara. Todos me culpaban. Me exigían que fuera más generosa con Víctor. Vi a Víctor pasar a mi lado, con voz triunfante. ¿Ves? Nadie te va a querer jamás. Deberías haber muerto en ese pueblo. Me desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Abrí los ojos. Clara estaba sentada junto a mi cama, esperando. Al verme despierto, se emocionó por un instante. Ethan, por fin te has despertado. ¿Sientes alguna molestia? Voy a buscar al médico para que te revise. Dicho esto, salió corriendo. Liam, mi mejor amigo, también estaba en la habitación. Me miraba con expresión confusa y murmuraba algo entre dientes. Al parecer, después de que Clara consolara a Víctor, finalmente vino a verme. Pero Liam puso excusas diciendo que necesitaba descansar. La había ahuyentado repetidamente, pero con cortesía. No supe que había sido de Víctor entonces. Ni lo volví a ver. Hasta hace unos días, Clara, a pesar de sus muchas responsabilidades, aún encontraba tiempo para visitarme. Esperaba pacientemente a que despertara en la habitación del hospital. Hoy, por fin, su deseo se había cumplido. Poco después, llegaron mis padres, mi hermana y Víctor. Los miré con expresión de desconcierto. ¿Quiénes son todos ustedes? Todos se quedaron atónitos. Clara corrió a buscar al médico. El médico me hizo una serie de pruebas. Llegué a la conclusión de que mi cerebro no estaba dañado, pero sí había sufrido un trauma extremo que me provocó amnesia selectiva. En resumen, había olvidado a todos los que me habían hecho daño. Además, debido a la desnutrición prolongada, mis problemas estomacales eran graves. Y mi vida podría correr peligro en cualquier momento sin el descanso adecuado. El médico también mencionó que las cicatrices en mi cuerpo serían permanentes. Mis padres me miraron. Un destello de tristeza en sus ojos. Quizás era culpa. Víctor tomó las manos de mis padres. Mamá, papá, no estén tristes. Ethan estará bien. Todavía estoy aquí. Estaré contigo. Verlos así me llenó de repugnancia. Mi salud mejoró rápidamente. Liam me llamó. Me informó de que la familia Lincroft había caído. Tras mi salida del hospital, mis padres realmente creyeron que era incapaz de heredar la empresa. Así que le transfirieron la propiedad a Víctor. Pero una vez que tuvo el control, mostró su verdadera cara. No solo expulsó a todos los amigos de la familia Lincroft de la empresa, pero también echó a mis padres de su casa. Mi padre, Arthur, se dio cuenta de que el hijo al que había criado durante tantos años había mordido la mano que le daba de comer. Se enfureció tanto que sufrió un derrame cerebral en el acto y falleció poco después. Mi madre, Eleanor, enloqueció. Veía a cualquier chico joven de mi edad y gritaba repetidamente, Ethan, lo siento. Lo siento mucho, hijo mío. Mi hermana Sofía, tras perder su condición de heredera de los Lincroft, fue expulsada de la casa de su marido. Ahora vivía miserablemente en un minúsculo apartamento, sobreviviendo a duras penas con sus escasos ingresos. Víctor, sin embargo, no disfrutó de su triunfo por mucho tiempo.
En su primer día como presidente de la compañía, la policía lo arrestó en su oficina por corrupción, consumo de drogas y secuestro de mujeres y niños. Lo condenaron a cadena perpetua. Cuando Liam me contó todo esto, yo ya estaba en el extranjero. Nada de lo que dijo me sorprendió. Porque yo había reunido meticulosamente todas las pruebas de los crímenes de Víctor y se las había entregado a la policía. Había fingido amnesia para que bajara la guardia. Quería vengarme de todo lo que me habían hecho, uno por uno. Y ahora lo había conseguido. Muchos años después, regresé a mi país para ocuparme de algunos asuntos de la empresa. Por casualidad, me encontré con Clara. Corrió hacia mí, con el rostro iluminado por una emoción casi infantil. Ethan, por fin has vuelto. Te he esperado tanto tiempo. La miré como si fuera una desconocida. Señora, solo nos hemos visto una vez. No creo que nos conozcamos. Clara parecía dolida. Ethan, ¿sigues sin acordarte de mí? Me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarla. Pero ya no quería tener nada que ver con ella. Retiré la mano. Señorita Clara, sinceramente no la conozco. Por favor, no me moleste. En ese preciso instante, se acercó una mujer hermosa y elegante, que claramente no era de aquí. Me tomó de la mano. Una linda niña mestiza se acurrucaba en su otro brazo. La niña, que aún aprendía el idioma local, me miró. Papá, ¿quién es esta señora? Tomé a mi hija en brazos, le tomé la mano a mi esposa y sonreí. Nadie importante. Dicho esto, los abracé a ambos y me alejé, dejando a Clara allí parada, observándonos partir. Aunque gritó y pronunció mi nombre, no miré atrás. Mi esposa y mis hijos estaban a mi lado, y jamás miraría atrás.